Buenas noches a todos, mi nombre es Ángel Rioja Arrázola y hoy les estaré hablando acerca de lo que es el funcionalismo, su origen, características, etc. Ahora bien, ¿cuál fue el surgimiento del funcionalismo? Bueno, el término funcionalismo proviene de los estudios del etnógrafo Malinowski, nacido en 1884 y fallecido en 1942. Este fue un seguidor del sociólogo y filósofo francés Durkheim, nacido en 1858 y fallecido en 1917, para quien las culturas constituyen todos los integrados funcionales y coherentes. Es por eso que sus elementos no pueden analizarse por separado, sino considerando necesariamente a los demás. Ahora bien, ¿qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una escuela teórica surgida en Inglaterra del primer tercio del siglo XX, en el marco de las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología. Parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella y que juegan un rol, incluso si es imprevisible, en mantener la estabilidad o el equilibrio de ésta. El funcionalismo consiste en una visión filosófica, empirista y moderna de la sociedad. Toma en préstamo, al menos en principio, la idea del organismo biológico, para pensar el colectivo humano como una entidad con necesidades, vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera. Vistas así, las instituciones sociales, las reglas, normas, etc., constituyen medios desarrollados colectivamente con el propósito de satisfacer dichas necesidades y se definen por ende según el cumplimiento de una función social. En términos más simples, esta teoría estudia a las sociedades sin considerar su pasado y su historia, sino tal y como las encuentra. Es importante saber que el funcionalismo puede aplicarse de distintas maneras en distintos campos del saber, como lo son en una doctrina de la arquitectura, en una escuela de la lingüística y en un movimiento de la psicología. El funcionalismo en la psicología. Desde el punto de vista de la psicología, el funcionalismo se encuentra influenciado por el pragmatismo americano y el evolucionalismo surgido a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Este se oponía fuertemente al estructuralismo y planteaba el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrollaba, y no desde la estructura de la mente, como lo venía haciendo el estructuralismo. Ahora bien, en el concepto de la lingüística. En lingüística, esta corriente se encuentra liderada por André Martínez, uno de los fundadores de la Sociedad Internacional de Lingüística Funcional, la cual sentó las bases del funcionalismo lingüístico. La piedra angular del funcionalismo es el principio de pertinencia, es decir, que para realizar el estudio de cualquier objeto hace falta un punto de vista. Una vez que se tiene dicho punto de vista, se comienza a realizar el estudio enfocándose en el área que compete a la lingüística y dejando así al margen aquellos aspectos que deban ser estudiados por otras disciplinas. Ahora les hablaré acerca de los postulados del funcionalismo. Los postulados del funcionalismo son 4 y pueden plantearse de la siguiente manera. Como primero tenemos que toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada, lidiando con sus propias tendencias hacia el equilibrio y hacia el cambio. Como segundo, tenemos que la estructura de las sociedades funciona como la estructura de los organismos, orientado por necesidades básicas. Como tercero, cada elemento de un sistema social está necesariamente unido a los demás. Y como cuarto y último postulado del funcionalismo, tenemos que se deben hacer descripciones útiles para futuras teorías sobre el ser humano. Ahora les hablaré acerca de las características del funcionalismo. El funcionalismo se caracteriza por lo siguiente. Como primero, este surgió en 1930 en Inglaterra, como fruto del trabajo previo de Durkheim y otros sociólogos y antropólogos de gran importancia. Como segunda característica, el funcionalismo considera la cultura como un todo orgánico, integrado, coherente y funcional. Como tercero, este permitió el surgimiento de la antropología científica en Estados Unidos y también la separación entre etnografía y etnología. Otra característica es que propone una serie de teorías basadas en diferentes disciplinas del saber,
dotadas de enfoques particulares, como la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, etc. Y como última característica, este surge como respuesta al evolucionalismo y el particularismo histórico. Ahora bien, ¿cuáles son las bases del funcionalismo? 3 corrientes de pensamiento son indispensables para el surgimiento de la teoría funcionalista y le sirven de base, como lo son el empirismo, el positivismo y la teoría liberal. ¿Qué es el empirismo? Es una corriente filosófica proveniente de la antigüedad, pero concretada en el siglo XVIII, y que aspira a conocer la realidad mediante la observación de los fenómenos perceptibles. Ahora bien, ¿qué es el positivismo? Es una doctrina filosófica fundada por Comte, nacido en 1792 y fallecido en 1857, que plantea como única verdad posible la obtenida mediante la ciencia y la aplicación del método científico. Y como último tenemos la teoría liberal, que es aquella que se desprende de la doctrina del liberalismo, o sea, la doctrina que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y el secularismo, entre otras implicaciones filosóficas. Muchas gracias por su atención, espero que esto haya sido de gran importancia para ustedes.